Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El coronavirus todavía no ha llegado al Perú, pero cada vez más países en nuestro vecindario ya tienen casos confirmados. Se ha confirmado, de hecho, el día de hoy un tercer caso en Chile. Y surge la pregunta de cuándo nos va a llegar. Pero lo que ya ha llegado sin duda son los impactos económicos. En una economía tan integrada, tan interconectada como es la del día de hoy, los impactos que se viven en un país además tan grande y significativo como la China, se sienten en todo el mundo. Y para analizar cómo nos está afectando hasta este momento este coronavirus, nos visita el día de hoy Marcel Ramírez, quien es docente de la Universidad del Pacífico, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Pacífico. ¿Cómo estás, Marcel? Buenas tardes. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los canales a través de los cuales el coronavirus afecta a nuestra economía? Sí, como tú muy bien lo señalaste, no necesitamos que el virus llegue a nuestro país para empezar a sentir los efectos económicos fundamentalmente de la desaceleración de China. Los canales son al menos dos, uno el comercio y el otro los flujos financieros. Especialmente el comercio, porque casi el 30% de lo que el Perú exporta y que es materia prima, va a China. Esto es principalmente minerales, fundamentalmente cobre. Minerales, el cobre siendo el principal. Entonces, o sea, uno de cada $3 que salen al mundo van para China. Casi. Van para China. Era, hasta hace unos años, nuestro principal socio comercial Estados Unidos, ahora lo es China. Entonces, no solo el Perú, la región se ha vuelto altamente dependiente de China. Por lo tanto, lo que le suceda a China lo vamos a sentir de repente con algún rezago o de repente con mayor anticipación. Por ejemplo, si China empieza a resentirse en su manufactura, en su industria local, en su demanda, nosotros vamos a empezar a sentir eso casi de inmediato, puesto que va a implicar los pedidos de los productos tradicionales que nosotros solemos exportarles. Van a disminuir, no solamente en precio, porque es una menor demanda de China, un gran demandante mundial, sino también en cantidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, China es un gran productor de bienes duraderos, teléfonos inteligentes, vehículos que nosotros importamos. Por lo tanto, se espera que en los próximos meses, probablemente abril, se esté dando el siguiente volumen de embarques de China hacia América Latina, especialmente el Perú, y ahí recién empecemos a resentir un poco la reducción en la oferta de estos bienes duraderos hacia nuestro país. Ya en términos de demanda por nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, los minerales, ¿se ha sentido ya un golpe en los niveles de precios, por ejemplo, del cobre, de la plata, zinc, otros metales? La menor demanda de China fundamentalmente nos golpea en el cobre y el precio del cobre ya se ha resentido y ya ha disminuido. Es importante tomar en cuenta el crecimiento del PIB del año pasado, 2,2%. Se preveía un crecimiento de 3,8%. Ya con esta reducción del valor del cobre, ya podemos estar estimando ya un menor crecimiento del PBI. La misma ministra de Economía, me parece, el día de ayer, dio a entender que iba a hacer un ajuste hacia la baja de la proyección de crecimiento del PBI. Entonces, nuestra enorme exposición al desempeño de China nos juega una mala pasada cuando a China le va mal. Obviamente, cuando a China le va bien, como en los años, hace un par de años atrás, podíamos confiarnos en que el desempeño exportador nos iba a ayudar. Ahora, ¿cuál es el rol de las expectativas acá? Porque en la economía influye mucho lo que la gente piensa que va a pasar, más allá incluso de lo que pasa efectivamente. La presencia del coronavirus en el mundo de alguna manera tiene un efecto sobre, en términos de miedo y que los inversionistas se aguanten un poco. Mira, por el lado de inversiones va a depender mucho del tipo de inversión, ¿no es cierto? Por ejemplo, Europa está siendo muy golpeada por el coronavirus en este momento y sí ha habido una retracción en los niveles de inversiones, especialmente aquellas orientadas a negocios dirigidos a los consumidores. Es decir, el consumidor se va a volver mucho más cauto, más preocupado en su demanda. Por lo tanto, eso va a significar que... O sea, ¿va a gastar solo lo necesario? ¿O en va a ciertos bienes y se va a preocupar por justamente la parte más de la calidad de los productos, la higiene con la cual estos son producidos. Entonces, esto de alguna manera, al tener un cliente mucho más exigente, a nosotros en América Latina con proveedores de productos, también nos pone una obligación, una barrera, ¿no? Recuerda que casi el 70%, un poco más de lo que exportamos es tradicional.
Con tradicional te refieres a productos sin valor agregado. Sin valor agregado. Hablamos de minería, hablamos de pesca, agro, ¿no es cierto? Correcto. Todo lo demás es no tradicional, es decir, tiene un valor agregado, la competitividad es un factor importante para mantener su posicionamiento. Por lo tanto, es ahí donde nosotros necesitamos una mayor diversificación en productos y también en mercados. Es decir, pero para lograr diversificación en productos y en mercados necesitamos la mejor competitividad, la mayor productividad, necesitamos orientar recursos públicos a fomentar, por ejemplo, la tecnificación del agro, a abrir más mercados, no necesariamente suscribir más acuerdos de libre comercio, pero sí aprovechar más los que ya tenemos. Entonces, ahora, cuando la diversificación sin duda es una estrategia muy importante, pero cuando tienes una crisis de esta naturaleza que ya es global, por más diversificado que estés, te va a golpear igual, ¿no? Porque imagino yo que esta reducción en demanda se está dando en todos los continentes. Mira, ya preveíamos que Estados Unidos y la Unión Europea, incluso China, iban a crecer menos de lo que venían creciendo años atrás. Incluso sin coronavirus. Incluso sin coronavirus. El coronavirus le añade a esta desaceleración un factor más negativo. 2 o 3 años atrás el Fondo Monetario advertía: el mejor momento para reparar el techo de una casa, decía, es cuando no está lloviendo. Y ese momento fue hace 2 o 3 años. Que había una bonanza. Sí, y porque el crecimiento europeo, chino y de Estados Unidos estaba más sólido. Hemos estado observando, hemos dejado que pasen los años, observando cómo el espacio para diversificar se ha reducido. Porque claro, como tú bien dices, frente a la crisis, diversificarnos en este momento no vamos a poder hacerlo, no lo vamos a poder hacer. Debimos haberlo hecho. Recuerda que en el cambio de gobierno 2016, la política de diversificación productiva, que seguramente podía ser mejorable, fue dejada en suspenso por casi 2 años. Entonces, fíjate que probablemente debió existir mayor prioridad a la mejora de la competitividad y productividad hace como 3 años atrás. Pero ahora, lamentablemente, ya estamos en la ola y sobre la marcha no nos va a proteger mucho, pero igual tenemos que pensar, porque se supone que hay una visión de Estado más que solo de gobierno, debiéramos pensar en que eventualmente vamos a enfrentar un mejor momento y luego otra vez una crisis cíclica. Entonces, no podemos dejar de impulsar el plan de competitividad y productividad del MEF y el plan de infraestructura. Quisiera preguntarte, Marcel, por algo que toca mucho los bolsillos de la gente, que es el tipo de cambio, ¿no? En los últimos días hemos visto que el tipo de cambio soles por dólar se ha elevado. Cuando sucede eso decimos que el sol se ha devaluado. ¿Por qué sucede esto ante el surgimiento del coronavirus? Mencionaste hace un momento las expectativas. Tocando otra vez el concepto de expectativas, la incertidumbre que ha generado el brote del coronavirus como una epidemia o pandemia lleva a que algunos inversionistas se refugien en la moneda extranjera, en el caso peruano, en el dólar, en la divisa del dólar, para defender su posición. Eso hace que el tipo de cambio suba. Recordemos también, si exportamos menos a China, lo cual en valor exportado es un volumen importante, eso también implica menores divisas por ingresos de exportaciones y eso encarece también el dólar en nuestro país. Entonces, hay estos dos efectos, uno bien concreto, de menor exportación, y el otro de expectativas que implican la búsqueda del dólar como una moneda de refugio. O sea, la gente dice, yo tengo soles, no sé qué va a pasar en el Perú, entonces me cambio a dólares, compro dólares porque es una moneda más estable, que no va a tener inflación, y en ese proceso, mayor demanda de dólares, sube el tipo de cambio. Ahora, ¿qué otros activos se suelen usar para refugiarse cuando hay situaciones de incertidumbre? Normalmente el refugio es hacia activos que no pierden tan rápido el valor. Y eso, así como el dólar, al menos en nuestra experiencia, es también el oro. Pero el oro es un activo de refugio no tan líquido y que probablemente está más orientado a grandes inversionistas internacionales. Cuando dices líquido es que no se puede vender y comprar. Que no se puede vender y comprar fácilmente, como una moneda, como un dólar que uno va a la casa de cambios y lo cambia a su propia moneda. El oro no.
es como las propiedades, es decir, activos menos realizables en dinero rápidamente, pero que buscan salvaguardar el valor De acuerdo. del dinero que uno tiene. Y esto tiene el efecto de que el precio del oro también sube. También sube. Ahora somos exportadores de oro. Eso podría beneficiar. Sí, pero parece ser que el efecto contrario es el que más va a pesar. Porque exportamos más cobre que oro. Porque exportamos más cobre y el cobre es el que está bajando su precio y es la demanda china la que también está disminuyendo. Ahora, ¿hay algunas industrias en particular que podrían verse beneficiadas en, supongo, por ejemplo, pienso en quienes producen las famosas mascarillas, que ahora están muy demandadas? ¿Hay otros sectores de la economía que podrían verse beneficiados en una situación como el coronavirus? Mira, nosotros tenemos una gran biodiversidad. Se ha aprovechado por el lado de la agroindustria. Normalmente el sector agroindustrial no tradicional es el que nos ha mantenido a flote cuando las exportaciones tradicionales bajaron hace algunos años. Entonces, este es un sector que puede ver mejores oportunidades de mercado buscando justamente esto, ¿no? Las áreas, los sectores textiles, confecciones, como tú dices, el tema vinculado a mascarillas. Yo apuntaría un poco más allá, ¿no? Justamente hablando de diversificación, la biodiversidad del país debería permitir que temas biotecnológicos puedan ser justamente los que ayuden a posicionar al Perú más sólidamente en los mercados internacionales. Hemos escuchado por ahí de que aparentemente el árbol de la quina tendría o podría tener un elemento químico que ayude en el tratamiento de enfermedades, tal vez este coronavirus. No lo sabemos a ciencia cierta, pero parecería que requiere algunas más investigaciones. Pero ¿qué ha pasado? Aparentemente el árbol de la quina que está en nuestro escudo es principalmente ahora ya explotado, ¿no? por Asia, en el Asia. Sí. De hecho hay muy pocos ejemplares en Perú. Porque justamente no hemos pensado estratégicamente en cómo aprovechar nuestra diversidad biológica. Bueno, pasó con la maca, ¿no? Normalmente otros países con mayor visión estratégica toman, obtienen el producto, lo llevan a su país y luego se convierten en grandes proveedores de la materia ya más procesada o manufacturada, ¿no? Ahora, otra industria en la que el Perú tiene una serie de ventajas competitivas es en el turismo, ¿no? Tenemos grandes atractivos que son visitados por muchos turistas. ¿Qué tanto se va a ver afectada la industria del turismo en Perú a raíz de esta pandemia? Para empezar, entiendo que han habido ya cancelaciones de grandes tours Eventos, o grupos de turistas chinos que justamente la influencia china ha abarcado también la llegada de turistas que tienen un nivel adquisitivo, un poder adquisitivo superior al promedio, ¿no? Por el tipo de turismo al que ellos se dedican. Entonces, el turismo ya por ese lado también empieza, o debe empezar a sentir algún resentimiento, digamos, respecto de la crisis ocasionada en China debido al coronavirus, ¿no? Ahora, podría ser una oportunidad o que uno podría decir, dado que en Perú, por lo menos hasta ahora, no se ha confirmado el coronavirus, en otros lugares sí, ¿podría haber un desvío de turismo hacia acá o eso no es tan...? Mira, el Perú es un país con elevados atractivos turísticos, eso definitivamente. Cuanto menos se perciba un riesgo de contagio, es muy probable que sí, algunos destinos turistas que tengan ya determinado su destino turístico y no lo quieran cancelar, sino quieren mantenerse y realizar su viaje, puedan elegir el Perú como un destino a donde recurrir. Eso nos obligaría, como seguramente cualquier otro país, a que las medidas de prevención y de atención a estos casos que por ahí son todavía de riesgo, de sospechosos, el sector salud dé una señal de que puede controlar eso, ¿no? De que no se va a perder el control de la situación llegado el momento en que tal vez tengamos algún caso de coronavirus. Escuché un comentario interesante. El Cusco es una ciudad tan cosmopolita que también hay que cuidar mucho justamente respecto de un brote que pueda haber, porque hay turistas de muchísimas partes del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y el sector salud ahora sí tiene un compromiso muy fuerte y presupuestalmente también, porque probablemente requiera recursos adicionales a los que tenía presupuestados tomar este año, para que el cuidado para evitar la propagación de la enfermedad y se dé la debida atención a los casos de sospecha o eventualmente los pacientes con coronavirus se puedan dar sin generar riesgos en el resto del país, ¿no? Finalmente, en términos del mercado bursátil, de las acciones,
¿cuál debiera ser el impacto? Bueno, realmente mucho tiene que ver con el desempeño del sector exportador minero, ¿no? El sector exportador minero es el que en este momento va a empezar a sentir más el impacto por las menores exportaciones. Pensaría que por ese lado las acciones justamente de las empresas mineras son las que van a empezar a sentir. Que son las que componen la mayor parte La del mayor parte índice del volumen que se maneja en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo las bolsas del mundo han reducido su rentabilidad, ha tenido una especie de rebote. En el Perú esperamos que, de acuerdo a la manera como se vaya, digamos, manejando, gestionando el impacto de la crisis, esto pueda minorarse, ¿no? Tratar de que no sea tan drástico. Sin embargo, hay un punto que vale la pena resaltar. El coronavirus va a tener un efecto relativamente transitorio. En algún momento se va a ir el fenómeno, la crisis. Entonces, lo que hay que empezar a buscar, tanto por el lado de la política monetaria del Banco Central y fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, es cómo evitar que sus efectos puedan ser perdurables en el país, ¿no? Ya Estados Unidos redujo su tasa de interés, ¿no? Sí. La Reserva Federal, el Banco Central de Reserva tiene probablemente un margen aún para hacerlo, pero por el lado de la política fiscal, la inversión pública, mantener las buenas expectativas para la inversión privada, son elementos claves para que, digamos, estos efectos que pueden empezar a sentirse por el lado exportador de la crisis del coronavirus se puedan revertir y que el efecto sobre los ingresos o el empleo no sea tan duradero, ¿no? O sea que una reducción en tasa de interés sería una herramienta política que podría considerarse acá. Podría, pero no debe ser la única, porque recordemos que el impacto que viene de la crisis no es de flujos financieros necesariamente, es de demanda. O sea que por lo tanto, política fiscal expansiva. Exactamente. Mayor gasto público. Sí, inversión pública, ¿no? Ajá, Netamente. Claro. Muy bien, Marcel, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido muy claro. La verdad que esto recién empieza, o sea que vamos a estar monitoreándolo de cerca y seguramente estaremos hablando próximamente para ver cómo se desarrolla ese Claro que sí, Joaquín. Gracias. Muchas gracias. Marcel Ramírez, docente de la Universidad del Pacífico, analizando el efecto que tiene el coronavirus más allá de la salud pública, que ciertamente es su principal efecto, sino también sobre la economía que la sentimos todos los peruanos en nuestros bolsillos. Esta es una noticia, por supuesto, en desarrollo. Mucho más información en nuestra página web todos los días y en nuestra edición impresa de Perú 21. Con permiso.